Buenas tardes, noches para todas las personas que nos acompañan en este conversatorio académico de hoy, 16 de junio, en la tarde-noche, año 2025. Como el tema de la noticia más importante en este momento sobre el planeta es el grave conflicto que se está presentando en el Medio Oriente entre Israel e Irán, luego de las ya acostumbradas asombrosas operaciones israelí contra el entramado del liderazgo político y científico del proyecto nuclear y contra las plantas, los laboratorios y la estructura de comando. Hemos considerado muy útil venir a trabajar hoy sobre los principios de la guerra y en particular después de escucharnos hacer una pregunta única, tratando de que nos concentremos en el principio del objetivo. Entonces les pedimos desde ahora y le pedimos también a mi coronel Alarcón que en la pregunta le recuerde el texto para que no nos salgamos del tema. No necesitamos especular ni agregarle que le faltó decir que los misiles tenían la cabeza de tal lado y que el ataque. No, no. Enfoquémonos en lo estructural. ¿Qué fue lo que concibió Israel? ¿Cómo lo concibió? ¿Y por qué le dio tanta trascendencia? ¿Y por qué ha tenido tanto éxito? Y ya con lo sucedido hoy, nos parece que lo que dijimos ayer en CNN es completamente enfocado. Es que si en menos de una semana Irán no negocia, aceptando la derrota, porque tienen que aceptarla, con las consecuencias internas, que eso es otro tema, va a entrar en una crisis terrible y el país, después de esta guerra, probablemente entre en una revolución interna, porque Israel no va a aflojar. Donald Trump ya le entendió la estrategia a Israel y le está respaldando. Por ende, lo que vamos a ver hoy es un análisis geopolítico estratégico sobre varios principios de la guerra, pero esencialmente el del objetivo. Y nos devolveremos a temas ya tratados aquí, porque si hay algo que se insiste en Fundel siempre es el objetivo. Y hay que repetirlo tanto porque es que se nos sale del control, inclusive hasta en las respuestas aquí. Entonces, el objetivo de esta noche es hablar sobre el principio del objetivo. Entonces, cuando contestemos, enfoquémonos en eso porque hay mucho material para enriquecer este concepto y no caer en errores. Lo que vamos a ver, algunas cosas ya las ha dicho los medios de comunicación, otras no, otras los especuladores, pero queremos tratar de puntualizar sobre la ciencia. Y para eso, miremos algunos aspectos. Estos fueron o han sido los sitios predilectos de los ataques de Israel en el mapa de Irán, que está en amarillo, y los sitios donde se han concentrado los ataques de Irán. De entrada, llama la atención varias cosas. ¿Cuántas veces cabe el mapa de Israel dentro del mapa de Irán? Muchas. Así por lo visto, por lo menos unas 40 o 50 veces. Habría que mirar exactamente la cifra de kilómetros cuadrados. Pero si ustedes ven aquí, lo voy a redondear con el puntero, Irán es un país, perdón, Israel es un país muy pequeño, que supone que su población está toda súper concentrada en unas ciudades porque lo demás o es para el desarrollo agrícola o tecnológico, en lo cual son expertos. Sería un objetivo muy fácil de batir dentro de la lógica, de la ilógica de la guerra. Y si ustedes traspolan este mapa de Israel y lo traen, por ejemplo, aquí al noroccidente de Irán, podríamos decir que ocupa más o menos este pedacito. Israel no tiene petróleo, no tiene tierras raras, no tiene agua, no tiene zonas cultivables extensas, no tiene la gran cantidad de territorio para desarrollar múltiples empresas y otras actividades industriales.
no tiene petróleo tan rico como este país y no tiene la importancia geoestratégica de controlar este pedacito que se llama el Estrecho de Hormuz, ni control directo con sus armas de largo alcance sobre Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita y Kuwait, que son cuatro de los reinos del Golfo Pérsico y de los países más ricos del mundo. Y los tiene ahí en las barbas, Irán. Israel no los tiene. Ni tampoco tiene un límite con el país chiita más grande del mundo después de ellos. O sea, Irán tiene mayoría chiita, y luego le sigue Irak. Ni tiene esas fronteras tan amplias donde puede hacer muchas cosas. Mire, limita con Irak, aquí con otros países del Bajo Cáucaso, por el oriente con Afganistán y con los países del Asia Menor, del Asia Central, por el sur con el mar Arábigo y el Golfo Pérsico y el mar de Omán y todos esos mares que hay allá, sale al Océano Índico, tiene una capacidad de instalar N cantidad de puertos, todos muy desarrollados, y así nos podemos extender analizando de muchas cosas. Israel, con un pequeño país que es más o menos la octava o novena parte en población de Irán, y lo pone en jaque. Entonces viene la pregunta, ¿y qué es lo que pasa? Pues eso es lo que vamos a tratar de descifrar y entender hoy en cómo un país que interpreta perfectamente los principios de la guerra y que tiene una capacidad de engaño asombrosa puede causarle tantos daños a un país tan grande y tan bien armado como Irán, o por lo menos en el papel como un tigre de papel como está apareciendo ahora. No estoy diciendo que ya están derrotados y que no tienen también con qué hacer, y de hecho han causado daños, pero definitivamente en la estrategia, que es lo que vamos a estudiar hoy, y en el objetivo vemos las diferencias. Entonces ya nos queda sobre la mente, sobre la claridad geoestratégica, la diferencia tan abismal que hay en posición territorial, en aparente poder nacional, en recursos y en capacidades. Y entonces, ¿qué es lo que pasa al otro lado que es capaz de hacer el daño? Ahí la duda. Hoy varios medios de comunicación y varios analistas en el mundo le dijimos a los medios lo mismo, que parecería ser por lo visto hasta ahora que Irán podría aparecer como la segunda Rusia, de quien se tenían sobrevaloraciones en su capacidad militar, no en su armamento, son dos cosas diferentes. La capacidad militar incluye todo el poder relativo de combate, desde elementos tangibles e intangibles, y el poder militar es apenas lo tangible. Pero en lo intangible ya entran aspectos estratégicos, psicológicos, políticos, etcétera. En particular, la idoneidad de los comandantes, la mentalidad que tengan, sus debilidades y fortalezas como líderes, la doctrina como se concibe la guerra y la visión futurista o prospectiva. Son aspectos obvios de inferir del poder relativo de combate que al parecer los seres humanos somos tan tercos que vienen demostrados desde hace 4000 años en las guerras más antiguas que hubo en la humanidad y no hemos querido aprenderlos. Y lo mismo tienen aplicación en la política y de vez en vez siempre aparecen cursos, talleres, seminarios, ejercicios y se explica, pero al llegar a la práctica volvemos a caer en los mismos errores y entonces la política y la guerra se parecen en eso, una sumatoria, una cadena eterna de errores. Con esos argumentos estudian en varios medios de comunicación eso. ¿Cómo es posible que un país que hace 40 años hizo una revolución islámica extremista llegó al punto de perder en menos de un año todo lo que han construido en 40? Entonces ahí hay muchas cosas para analizar estratégicamente. Estaban, primera pregunta y quizás la más de fondo, ¿no? Estaban plenamente identificados
con la capacidad de más probable adopción del adversario. Y esto juega para la política también, ¿no? Y para los negocios en las competencias, para la competencia profesional dentro de los distintos campos, tanto individual como colectivamente. Esa es una pregunta fundamental para cualquier guerra, para cualquier política. ¿Se está plenamente consciente cuál es la capacidad de más probable adopción del adversario? Pues aquí parece que Irán no la tenía, porque devolvámonos al mapa para que entendamos esto. Si el objetivo es destruir a este enemigo, entonces por mar tiene que dar una vuelta muy grande. Y al meterse por este estrecho o por este estrecho, está expuesto al fuego, o por el mar Rojo, o por el mar Pérsico, el Golfo Pérsico, está expuesto a que la artillería enemiga o la fuerza aérea enemiga lo destruya, lo hunda. Entonces ya esa opción está casi que descartada. Tropas terrestres tiene que pedirle permiso a Irán y montar una ruta principal de abastecimientos muy enorme y una ruta secundaria o unas rutas secundarias muy cortas, y en la medida que las tropas se alejen, si no hay unas bases de apoyo aéreo y de lanzaderas, etcétera, van a perder y no saben cómo los van a esperar aquí ni con qué tanta moral y capacidad llegue el equipo después de atravesar toda esa zona que además es parte montañosa y parte desértica. Y la tercera opción, que era la obvia, si a este enemigo hay que destruirlo, hay que tener una fuerza aérea muy poderosa. Entonces, si yo voy a atacar a estos de aquí y sé que mi potencial tiene que ser la fuerza aérea, debo partir del principio que la capacidad de más probable adopción del adversario es hacerse fuerte en el aire para impedir mis ataques y para venir a inutilizarme mis aeronaves en tierra, porque además Israel lo ha demostrado en todas las guerras que sus ataques preventivos es quitarle el eje de gravedad de la potencia al adversario. De manera increíble, Irán siguió su proyecto nuclear desafiando al mundo y alebrestado por Rusia y por China, más por Rusia que por China, pero por ambos, construyó una fuerza aérea importante, construyó unas defensas aéreas también importantes, pero se confió en que era con equipos rusos o de la antigua Unión Soviética, que eran muy buenos en su momento, pero que la tecnología estaba demostrando que no lo eran tanto con los nuevos cambios, con todas esas creatividades que tienen los judíos, que son capaces de inventar chips que engañan y cosas que parecen de película. Irán se quedó corta y se confió en su vetusto sistema. Previó destruir al odiado Estado de judío con un ataque el 7 de octubre del 23, que fue salvaje, y creyeron que la respuesta de Israel iba a ser salvaje, sí, porque usualmente lo es, pero no como la que le está dando, y por eso Israel sabe, es atroz lo que están haciendo, pero sabe que no pueden aflojar ahí porque a Hamas hay que destruirlo sí o sí. Que lo logren es otro punto, pero esa es la claridad estratégica que tiene Israel. Segundo, pensó Irán que su plan a largo plazo, siguiendo el ejemplo de la doctrina soviética de instalarle aquí al norte, los límites de Siria y Líbano, aquí al norte, perdón, al norte de Israel, a Hezbollah, ese grupo se iba a adueñar de esa zona y de ahí lanzaba todas las oleadas apoyando a Hamas dentro de Israel y era cuestión de darle un pastorejo y se caía. El concepto operacional no es malo. Lo que pasa es que no está acorde con la capacidad de más probable adopción del adversario, que es Israel. Entonces, donde comienza a jugar la brillantez estratégica de los comandantes y de los jefes políticos. Por esa razón es que desde Fundial nos oponemos a rajatabla de tanto politiquero descompuesto que cree que puede gobernar simplemente porque dice y no entiende que esta cuestión es de estrategia.
que la política es de estrategia, pero no para hacerse elegir, sino de estrategia para manejar los problemas, valga la redundancia, estratégicamente. Entonces, Irán montó su estrategia, pero se quedaron en el tiempo. No se dieron cuenta que el adversario seguía evolucionando a pesar de lo que nos sucede a los seres humanos, que estamos viendo el problema en la nariz, pero seguimos pegados al pasado y atados y convencidos que con lo que yo sé es suficiente y que yo me impongo porque sí, y resulta que no es así, resulta que las cosas evolucionan y cambian, y en esa dinámica cambiante, Israel es artista, es maestro, es gestor, les descubrió muy rápido el interés nuclear y también cometieron un error porque es que los médicos también se mueren. ¿Cuál fue el error de Israel? Que le dieron una mala interpretación a un documento valiosísimo que incautaron en una incursión en Gaza contra unos terroristas y en otra en Cisjordania lo encontraron el documento en el cual estaba escrito casi todo lo que iba a pasar el 23, el 7 de octubre del 23. Cuando lo llevaron a la evaluación del alto Estado Mayor, y eso que son los expertos en inteligencia, por eso digo que los médicos también se mueren, le dieron una valoración inferior a esa prioridad y creyeron que era una estratagema de Irán para tenerlos allá ocupaditos mientras Irán preparaba el lanzamiento de unos misiles nucleares contra Israel y destruirlos, que tampoco estaban equivocados en ese objetivo. Lo que no entendieron fue en ese momento el concepto de la maniobra, que consistía en lanzar ese ataque aterrador, generar un caos tal que se desarticulaba el servicio de inteligencia de Israel, que el país entraba en una crisis aprovechando un problema gravísimo que había de la autocracia del señor Netanyahu, los problemas que ha tenido que sortear para mantenerse en el poder, porque ya hay un sistema que lo hemos explicado aquí varias veces y no lo vamos a repetir, de cómo se hace la selección del presidente, el primer ministro allá, y que enseguida de que lo desgastaran ahí, eso no era sino que los bandidos de Hezbollah se paraban aquí en la frontera alineados uno al lado del otro y comenzaban a tirar cohetes y de ahí iniciaban un avance y entonces aparecían las tropas de Irán triunfantes a apoyarlos y luego el bombazo atómico y se acababa el Estado de Israel. Pero como repetimos, una cosa piensa el burro y otra el que le está enjalmando. Entonces rápidamente el Estado Mayor de Israel desenmadejó y desentrañó la capacidad de más probable adopción de Israel. Entonces descubrieron que había que volver al viejo sistema de cómo han combatido históricamente a la OLP y a los palestinos, que ha sido forzarlos a negociar en condiciones de inferioridad, no al estilo de Santos y Petro y todos los que negocian aquí en Colombia arrodillados ante los criminales, sino doblegándolos, eliminándoles sus cabezas y sobre todo golpeándoles el centro de gravedad. Entonces que el centro de gravedad en Gaza son los túneles, pues vamos a acabar con todos esos túneles y como se dice coloquialmente, hasta con el nido de la perra toque hacer lo que toque hacer. Pero si acaba esa vagabundería de los túneles en Gaza y Egipto tiene que ponerse serio y controlar la frontera para que no pase más. Que Egipto no quiere, bueno, aquí están los aviones listos para actuar, pero eso es previsión, es organización, es estrategia. Segunda decisión, a, eh, arredremos completamente a Hamas y a Hezbollah mantengámoslo ocupadito porque sabemos que nos va a atacar permanentemente. Entonces tengámoslo ocupadito, pero cuando la situación haya dado un giro favorable en Gaza, volteemos todo el poder de combate contra Hezbollah y mientras tanto la inteligencia trabaja en un proyecto que viene desarrollando desde hace tiempos que es eliminar a todos los comandantes de Hezbollah. Vean ustedes el objetivo tan ambicioso. Entonces el alto mando se sienta y toma la decisión. El eje de gravedad de estos bandidos consiste en los cabecillas, porque son los que mueven. Entonces la tarea es eliminarlos. ¿Cómo? Hay que inventar
una fórmula en que se le golpea todo y se ponen a pensar y dicen, bueno, todos se comunican por el mismo sistema de radios, entonces vamos a buscar la empresa que en el mundo les venda los radios y montan una empresa que hace una triangulación, un movimiento raro, termina por allá en Taiwán, porque hay dinero para hacer eso además. Pero hay ganas y creatividad y gente que piensa, que tiene la cabeza no solamente para colocarse un sombrero, y analizan y le hacen el engaño y los contactos y logran ofrecerle a Hezbollah unos radios y todos los envenenan, a cada uno le colocan un chip. Pero los radios, ¿a quién van dirigidos? Pues a los comandantes, no va dirigido a otro. O sea, tienen un objetivo preciso y específico. Entonces, vuelan en pedazos todos los comandantes, otros quedan heridos. Ya el mando de Hezbollah está perdido. Pero como han hecho un largo trabajo de inteligencia, entonces saben en Beirut, Líbano, dónde queda la sede de los jefes y que están a no sé cuántos metros bajo tierra y que entonces vamos a construir una bomba exclusiva que se meta hasta allá y los mate. Y los mataron. Que el jefe de Hamas con el jefe de Hezbollah se volaron rápidamente para Irán y desde allá están desafiando. Bueno, dejemos los que desafíen. Pero que es que viven dentro de un cuartel militar, un hotel que hay en un cuartel militar, que eso es súper guardado, súper rodeado, hemos dicho, eso es absolutamente imposible entrar allá. Pues para los judíos no es imposible. ¿Y cómo lo hacen? Pues seguramente comprando conciencias. Lo cierto es que en una noche de cuchillos largos vuelan en pedazos las dos piezas donde estaban alojados los bandidos y se murieron a muy escasos metros del palacio del Ayatollah en Teherán. Entonces, ahí viene la segunda o tercera parte de nuestro análisis. ¿Cómo es posible que estos señores le están diciendo no, nuestra capacidad de más probable adopción es volverles flecos su cuestión nuclear? Entonces, se les ocurre hacer un ataque contra Israel. Israel les dice, van a tener una respuesta muy fuerte. Es la primera vez que Irán se mete con Israel. Entonces comenzaron a especular que es que les van a destruir las bases nucleares, que no sé qué, y montan todo su esquema defensivo pensando en eso. Pero Israel les hace una visitica pequeña y les vuelve fleco la mitad de la Fuerza Aérea y la mitad de las defensas antiaéreas. Entonces interviene todo el mundo, hay un segundo rifirrafe y finalmente como que todo queda en veremos. Pero Israel sigue insistiendo. Irán está desarrollando un proyecto nuclear e Israel se lo va a destruir. Entonces los bocones que abundan en todas partes, no son solamente aquí en el gobierno de Petro, abundan en todas partes, comenzaron a hablar es que el odiado Estado judío y lo vamos a destruir. Y pasa todo ese enredo grandísimo que no lo vamos a recordar aquí, que la negociación con Trump, pero el viernes por la noche van y los visitan y fue una visita tenaz. ¿Por qué? Porque Israel lo que había hecho era un reconocimiento en fuerza con un ataque de provocación cuando les dio el primer golpe. Y ese reconocimiento en fuerza había servido para destruir la capacidad de las baterías misileras antiaéreas, gran parte, y para ver dónde estaban las fortalezas y debilidades de lo que los satélites le están informando las 24 horas. Destruyeron en ese segundo viaje casi que todo el resto de las baterías antiaéreas y mucha parte de la Fuerza Aérea en Tierra. Y de ahí para allá hemos visto una gran cantidad de acciones que incluyen hasta uno de los tanqueros más importantes que lo tenían escondido aquí en el desierto de Mashhad, al oriente de Irán, y este era el que les prestaba el reabastecimiento o la base que prestaba el reabastecimiento, la tenían muy escondida. Jamás imaginaron que la inteligencia judía la conocía. Y ayer por la mañana se dieron el lujo de publicar la foto con los tanqueros aéreos ahí estacionados y por la noche publicaron el video de cómo prendieron candela con una visita que les hicieron. Uno se pregunta, un país con todo con toda la riqueza que tiene, con todo el plan nuclear que estaba desarrollando y sabiendo que tiene a semejantes serpientes de enemigos y que los está amenazando de destruirlos, ¿cómo no se le ocurre un fortalecimiento aéreo mejor? No es que el que tuviera era malo, es que los israelitas son tan buenos que fueron y se lo volvieron flecos.
sea, tienen una capacidad de inteligencia, de decisión y acción, que eso parece de las guerras del futuro. Con esto, le vamos a dar la palabra a mi coronel González, que nos explique en unos minutos la teoría, la teoría de los ataques estratégicos en profundidad para entender un poco más por qué se hizo esto. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Bueno, es que los ataques en profundidad son una característica, quizás la más fundamental de las fuerzas aéreas, porque es la que más se adapta a la flexibilidad, la rapidez, porque los aviones vuelan rápido, la oportunidad, la sorpresa, porque los aviones sorprenden, y a la capacidad de fuego letal para destruir especialmente grandes infraestructuras pesadas, puentes, centros de comando y control, anti, centros de control antiaéreo, bases aéreas, aeronaves enemigas, etcétera, etcétera. Muchas de esas aeronaves enemigas están guarnecidas en búnkers de concreto y de tierra, entonces se necesita mucha potencia para poder afectar la aeronave que se está resguardando. Y además tiene un factor muy importante que ahora se le denomina la batalla o la operación aeroterrestre. ¿Por qué razón? Porque es por vía aérea, pero para afectar blancos terrestres. Y de esa manera puede privar a las tropas enemigas de los abastecimientos. Entonces, pues normalmente se suele pensar, las personas pues más comunes que no saben las teorías militares o no están familiarizados, de que el apoyo es simplemente en la retaguardia, las tropas de retaguardia. No, el apoyo se refiere, es el apoyo logístico, que es la alimentación, porque todas las tropas que combaten no solamente necesitan abastecimiento de municiones, armas, equipos, etcétera, sino también pues de alimentos y medicinas y rescates y ambulancias y médicos y hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma de pensar muy moderna de buscar ganar una guerra sin sufrir muchas bajas propias, causando mucho daño y más que todo por la vía de la desmoralización del enemigo. Porque el enemigo cuando vea que se le destruyen los depósitos de armamento, eh, se le destruyen los depósitos de medicinas, de abastecimientos y de combustibles, que es un factor muy importante, se me olvidaba, porque todos los tanques, los camiones, en fin, todo lo que funcione con motores, porque los ejércitos modernos están basados en el uso de los motores, ya no es tanto el músculo. Y además, en una guerra todavía más moderna, entonces todo el manejo de la información, repetidoras de comunicaciones, centros de datos, bases de datos, eh, centros de análisis a través de procesadores. Entonces, como podemos ver, el ataque estratégico en retaguardia y en profundidad del enemigo eh, no solamente destruye la moral, sino todo aquello que el ejército enemigo necesita y posiblemente puede entrar fácilmente en desbandada y en derrota sin necesidad de provocar muchas muertes. Porque es que el objetivo de la guerra no es tan bien como se piensa mucho, que es únicamente causarle la muerte al enemigo. No, el objetivo principal es vencer su intención y deseo de lucha. Y si eso se logra, pues no hay necesidad de causar muertes innecesarias, porque ya eso entraría dentro del campo del rencor y de la barbarie. Creo haber explicado el concepto, mi coronel. Perfectamente, mi coronel. Creo que el auditorio quedó mucho más claro de todo lo que les había dicho. Resulta que el señor Adolfo Hitler intentó eso con los famosos bombardeos a Londres, que fue donde Churchill se hizo tan famoso. Y
E Israel lo ha venido demostrando, pero ahí es donde está la tosudez humana de la que hablábamos ayer en CNN. Es que es imposible que si a uno le están diciendo, oiga, le van a dar por aquí, prepárese, no lo haga. Pero es que ese es el problema de la tosudez humana, de creer que sabe más que los demás, que es lo que le pasa a los políticos en gran parte del mundo. Se les está diciendo dónde está el problema, pero ellos siguen convencidos que es su forma de ver la que resuelve los problemas. Y ahí, pues es un enfrasque en lo que no es. Los israelíes tienen esa mente más ágil, más amplia, y por eso en cada guerra demuestran esa creatividad que parece ilimitada y es ilimitada. Entonces, ya teniendo en claro eso, el primer objetivo fue dejarlo sin fuerza aérea o sin capacidad aérea de reacción. No total, pero es que los golpearon muy duro, muy feo. Entonces, los israelíes, los iraníes siguieron convencidos que como no los han destruido del todo, sino solamente aquí en Natanz, que es una de las principales procesadoras de donde están las principales centrífugas, entonces que les dañaron esta, pero que no les dañaron ni la de Tabriz ni otras, entonces que están bien, pero no se dieron cuenta o no han entendido o no quieren entender o aparentando un orgullo nacionalista que los está llevando al traste, es que les mataron a todo el mando encargado de ese proyecto y les eliminaron a los principales científicos. ¿Qué quiere decir con eso? Que tampoco interpretaron la capacidad de más probable adopción del adversario, a pesar de que aquí ya lo vimos, la forma de película, como con una ametralladora instalada en una carretera, en una curva sin operador y disparada desde Tel Aviv, después de haber sido ensayada 1000 veces con el análisis de la desviación que tiene el disparo mientras llega la señal desde Tel Aviv hasta ese sitio con estudios de laboratorio profundos y se lo pegaron en toda la cabeza al señor, al científico que iba conduciendo y no la señora que iba de pasajera. Eso es asombroso, pero es parte de lo que ellos tienen la capacidad. Y uno pregunta, ¿y estos por qué no entienden que con el que es capaz de hacer de eso les puede hacer una cosa más grande y siguen empecinados en mirar hacia el pasado y en lo que están haciendo? Pues es el error. Entonces luego les golpean eso y al otro día van y les destruyen todo el comando principal de la Guardia Revolucionaria, que es donde tiene el poder para oprimir a su pueblo, el ayatolá, y desde donde expande hacia el exterior el terrorismo. Les están matando la culebra por la cabeza y no lo han entendido. Y todas siguen diciendo que ellos están en capacidad de destruir a Israel y no se dan cuenta que lo están dejando sin cabeza ni dirección. Luego, hoy fueron y les destruyeron toda la central de inteligencia y les atacaron una parte, unos dicen que fue exitosa, otros que no, de la sede de la propaganda que tiene el régimen con su agencia de noticias IRNA. Es probable que tengan otros sitios de donde estén transmitiendo, pero como la canción mexicana, de ese golpe ya no se van a levantar. Entonces, por eso lo decíamos en varios medios de ayer y lo seguimos sosteniendo. Si Irán no negocia pronto para su favorabilidad, que Israel lo siga depredando, Israel lo va a depredar porque ya lo ha demostrado en Gaza y en todas partes. Recordemos la guerra del 67. Fueron 6 días y era un conciliábulo de 6 países musulmanes para destruir a Israel completamente. Y en 6 días los volvieron flecos, igual que lo que está pasando aquí con Irán. No la creyeron y pasó la guerra y firmaron la paz. Y al año ya estaban intentando hacer cosas similares y tuvieron unas respuestas aterradoras de Israel. Cada vez que aparecían, los volvían flecos. Que fue que en Túnez les dieron alojamiento a los jefes de la OLP para que desde allá, apoyados por los países árabes, pudieran dirigir la guerra contra Israel. Ah, bueno, entonces hay que visitarlos en Túnez sin la autorización del reino de Túnez y allá fueron, los eliminaron a todos. Se salvó Yasser Arafat porque se voló. Que fue que los terroristas que secuestraron a los y asesinaron los deportistas en Múnich se escondieron en Italia y que tenían la complicidad de un piloto y que todos esos se murieron de a uno y nadie supo cómo. Con los israelíes no se juega. Y esta gente sabe que es así y en lugar de dedicar toda esa riqueza, todo ese potencial de hidrocarburos que tienen,
y de industrializar ese país que además tiene mucha historia, porque Irán es Persia, dedicados a meter en la cabeza al pueblo que hay que acabar con el Estado de Israel. O sea, se parecen a los petristas en Colombia. En lugar de pensar en desarrollar el país, es cómo acabar la industria y la empresa. Bueno, teniendo ya claro eso, cómo es que han dosificado los objetivos sobre el gran objetivo, se nota a leguas que los de este lado entienden perfectamente cuál es su estrategia y que la respuesta de Irán, confiado en su capacidad, como un elefante que pesa mucho y sabe que si pisa a 1000 pulgas las vuelve flecos, no entiende que si las 1000 pulgas se dispersan, le van a enloquecer ese elefante hasta que lo enferman y lo matan, porque le transmiten una cantidad de virus e de infecciones. Eso tampoco lo ha entendido Irán y parece que no lo van a entender. Decíamos aquí que se dice muchísimo que Irán resulta ser un tigre de papel, no porque no tenga la capacidad militar, la tiene, pero es el concepto. Y eso sí que se aplica en la política, ¿no? Es que no se trata solamente de tener seguidores por montones, es el concepto de cómo se va a manejar la estrategia y cómo se va a llegar al objetivo. Luego dice aquí que en el día de hoy Israel expandió sus blancos de ataque contra la famosa televisión iraní. Seguramente tienen más sedes y salen a darse publicidad que no nos destruyeron a todos, pues como decirle, venga y destruyan lo que falta, ¿no? Así de fácil. Y de seguro que los próximos días los golpes van a ir para allá, a menos que acepten negociar. Este es una foto icónica que pasará y seguramente nuestros nietos y tataranietos cuando estudien la historia universal la van a ver. La central de refinería y de reserva estratégica de gasolina más grande de Israel y del Medio Oriente, inclusive más grande que la que tiene Arabia Saudita. El sábado por la noche la visitaron y volaron como Ricardo en San Mateo, en llamas, en átomos. Para que Irán se recomponga de ese daño, se necesitan varios años. Y convencer al mismo pueblo iraní que la culpa es exclusivamente de Israel sí que va a ser difícil, porque el ayatolá, como se ha excedido tanto en el trato con la población civil y ha abusado tanto del poder y de los derechos humanos, pues lo que está creando es una cantidad de enemigos internos y por eso les decíamos que una de las grandes probabilidades es que haya se desate una revolución. Que le van a causar daño a Israel por ahora, pues claro que se lo pueden causar porque tienen con qué. Israel tampoco tiene toda la perfección, cero errores, ¿no? También tiene errores, pero la ventaja de la concepción estratégica es superior y la acción. Ahora miremos lo que ha sido blanco en Israel y uno revisa y todos estos daños, el único que tiene algo de valor estratégico es el ataque contra la refinería que hay en Haifa, al norte de Israel, porque ahí sí está el epicentro del petróleo. Pero sabiendo cómo son de previsivos y entienden de defensa nacional los israelíes, es obvio suponer que en el desierto de la Samaria y en el desierto de Negev debe haber muchos depósitos subterráneos secretos donde ellos tienen guardado mucho más combustible para superar la crisis. Y sin ninguna información clara, porque es evidente que la inteligencia iraní no tiene una información tan exacta de Israel. No es que no la tenga, la tiene, pero así de precisa como la que tiene Israel, sobre ellos no la tienen. Entonces seguirán causando daños y afectando a la población civil, que no va a producir el mismo efecto que destruirle los activos estratégicos a Israel. Hoy, por ejemplo, golpearon en el centro de Tel Aviv, muy cerca del cuartel de las fuerzas de defensa y de un cuartel militar y de la sede del gobierno. Pero pues eso se supone que ya lo tienen previsto ellos con sus famosos búnkeres y subterráneos y no les va a afectar mucho porque tienen muchas alternativas. Vemos los daños que han causado en edificaciones civiles que sí son graves, gravísimos. Además porque la ciudad de Tel Aviv es un Nueva York chiquito, es una ciudad muy desarrollada, muchos edificios y lo mismo la parte occidental de Jerusalén, pues es una ciudad
muy desarrollada. El oriente sí está todavía sobre la zona de la ciudad antigua. Pero vemos, si comparamos este mapa de los daños que ha causado y los objetivos que tenía Irán, y se nota a leguas que la diferencia es abismal, tanto en el concepto como en la información y en la definición de la capacidad de más probable adopción del adversario. Entonces, de ahí es que queremos sacar las enseñanzas de cómo se manejan los objetivos y por insistir hasta la saciedad que todo lo que hagamos en Fundel debe tener objetivos. No puede estar ahí a la topa tolondra de lo que salga. No, todo tiene que tener objetivos y atado siempre a un objetivo superior. Ahora recordemos algunas cosas que hemos visto aquí de tanto, es que Sun Tzu en el arte de la guerra dijo que fundamentalmente la guerra es el conjunto de cuatro cosas: manejo adecuado de la planificación, excelente por parte de Israel, la planificación 1A, de la proyección del poder de combate, que además, como lo acaba de decir mi coronel González, tiene un componente, un adendo, y es hacer sentir al adversario psicológicamente derrotado, porque la derrota debe ser más psicológica que física, ya que la derrota física trae siempre esa sensación de venganza, esa vindicta que queda metida en el alma. En cambio, cuando la derrota es psicológica, es como si un halo de tragedia cubriera todo un sector humano. Tercero, el manejo de la información, y aquí sí la diferencia es abismal. Solo con ver los dos mapas se da uno cuenta quién tenía la información y quién no la tenía. Y de estrategia, pues ni se diga, ¿no? Comenzando por el objetivo, que es lo esencial de cualquier estrategia. Entonces, de los cuatro pilares básicos de la conducción de la guerra, que son absolutamente aplicables en la política: planificación, proyección, información y estrategia, Israel acaba de dar un ejemplo maravilloso ante el mundo, pero si las agrupaciones políticas quisieran estudiar esto, es más, las empresas para las ventas, todo lo que se haga, los mismos proyectos académicos universitarios, si tuvieran en cuenta esos cuatro factores y pensaran siempre creativa y prospectivamente, las cosas serían diferentes. Luego recordemos aquí, porque esto es un recorderis, que el objetivo es lo fundamental en la guerra para conseguir objetivos medianos, pequeños, intermedios, a largo y mediano plazo, pero que debe tener un propósito, un fin claramente definido, decisivo y alcanzable. Entonces, para meterse en un proyecto político hay que tener perfectamente definido eso, muy claro, qué es la estructura de lo que se va a hacer, cuáles son los golpes decisivos que se piensan causar y cómo se hace para lograrlo, no solamente en la campaña electoral, porque el concepto del arte de la política es preelectoral, electoral, postelectoral y reelectoral. Cuatro etapas muy definidas, científicamente demostradas en la política. Entonces, el objetivo indica que debe tener las mismas connotaciones en la política y en la guerra: estar perfectamente definido, ser decisivo en el momento de la confrontación y desde luego ser alcanzable, porque es medible y verificable. Y aquí tiene unos condicionamientos que también los hemos repasado. Aquí hay uno muy importante, que es mantener la moral de las tropas. Para eso es el objetivo, para mantener la integridad de la fuerza, se dice también en términos militares. Maximizar el uso de los recursos y minimizar los gastos con mayores ganancias. Alcanzar, lo acabamos de ver. Decisivo, lo acabamos de ver. Claridad, lo acabamos de ver. Y lograr la victoria. El general Douglas MacArthur, que era un genio de la estrategia militar, decía que en la guerra no hay nada que sustituya la victoria. La victoria no tiene sustituto. Y el objetivo de la guerra es ganar la guerra. Y por eso él le decía a los cadetes de West Point en su discurso del año 64, antes de fallecer: sean cuales fueren los cambios en la historia, la misión de los ejércitos será una sola: ganar las guerras. Y ganar las guerras significa imponer la voluntad del país que tiene los mejores ejércitos y hacer cambiar la voluntad o la mentalidad
del adversario para evitar que le desate otra guerra. ¿Será que en la política no aplica eso? La misión de todos los partidos políticos es ganar las elecciones y cambiarle la mentalidad a los demás con base en la maniobra y lo que se haga dentro del ejercicio. ¿O será muy difícil encontrar esa analogía? Entonces nos enseña el principio del objetivo, que él está relacionado con todos los demás, obviamente, porque eso es una cadena, es un sumatoria de eslabones, pero tiene mucha relación con varios de los que estudiamos aquí o que estudiamos ya vistos por nosotros. Hablan de la concentración de la fuerza, nosotros lo llamamos la masa y lo explicamos aquí y decíamos que desafortunadamente en los partidos políticos la concentración de la fuerza gravita alrededor del populismo y el conteo de votos, no a la formación de identidad y de objetivos claros por parte de los miembros del partido. También habla de la economía de fuerzas, que es el contraste o el polo opuesto a la masa, es con menos tropas causar más daños, y aquí lo estamos viendo, sin necesidad de tener un ejército de 400.000 hombres y guardias y fuerzas especiales que protegen al gobierno y que mueven terroristas y que organizan milicias y un poco de cosas. Llegaron unos aviones con unos objetivos precisos y les volvieron fleco su estructura. Y desde luego la sorpresa. Lo hemos dicho muchísimas veces que la sorpresa anula o reduce la capacidad de reacción del adversario, porque así como vemos en la gráfica que Napoleón le planteó una guerra a los ejércitos alemanes y los puso a aferrarse al terreno, les metió el golpe principal por donde menos esperaban y prácticamente pasó por la mitad de ellos y los dejó atrás partidos en dos, sin retaguardia y enfrentando una fuerza que los tenía aferrados al terreno por el frente. Entonces la maniobra siempre estará relacionada con la sorpresa, porque es lograr lo que decíamos al principio, que el adversario no descubra cuál es nuestra principal intención. ¿Será que Israel lo demostró ahí? Claro que sí. ¿Será que se aplica en la política? Claro que sí. Pero. Entonces, mi coronel Alarcón, para no alargar esto, y las respuestas tienen que ser muy cortas, muy concretas, ahí está la pregunta. No necesitamos que nos echen el cuento otra vez que los tanques de combustible y que el avión y que salió y que no sé cuántas horas de Israel. No. Concretica la respuesta. ¿Cómo explica ante un auditorio compuesto por dirigentes políticos la importancia de desarrollar todas las capacidades táctico-estrategias con base en la brillantez estratégica de Israel en Irán o contra Irán en junio, desde luego enfocados en el objetivo? No nos salgamos de otro principio, sino el objetivo. Adelante, mi compañero. Buenas tardes, noches para el auditorio que no he podido referirme a él en la presente. Ya tenemos una mano levantada. Les recuerdo la pregunta para que la respuesta sea igual de concreta y expresada en los 2 a 3 minutos que le vamos a dar a cada uno. Adelante, por favor, a la ingeniera Rosalía. Sin duda alguna, este ejemplo que ha mostrado Israel es de la máxima importancia para demostrar que para ellos es de la muy importante mantener la seguridad y la defensa de su país, y por tanto utilizan eh, excelentes grupos de inteligencia tanto interior como exterior. Está demostrado. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo explica ante un auditorio compuesto por dirigentes políticos la importancia de determinar y desarrollar todas las capacidades táctico-estratégicas con base en la brillantez estratégica de Israel contra Irán en junio de 2025?
Para su respuesta y sus 2 a 3 minutos tiene la palabra mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Realmente no tuve mucha intermitencia y no me conecté mucho y no pude estar muy atento a todo lo que se dijo. Pero yo escuchando a la ingeniera Rosita y lo que decía mi conética al final, para mí, yo lo que le diría a este auditorio, dentro de las capacidades táctico-estrategias que desarrolló Israel, la que más me llama la atención es de tener y mantener varios frentes de batalla abiertos. Todos estábamos pensando y muy distraídos con lo que pasó con la invasión de octubre, con los rehenes, con los estos, con los unos y con los otros. Y ahí sí que estábamos como despistados para ese lado cuando apareció lo que apareció en este momento. Y es lo que también nos decía mi coronel, como Napoleón enreda y con su estrategia, con su sorpresa y con su maniobra, distrae totalmente la atención. Entonces yo creo que aquí es importante para los partidos políticos, si ellos quieren avanzar, tienen que tener primero claro su norte y hacia dónde van, pero también tienen que tener muchas maniobras de cómo distraer al oponente para que él sus recursos y su energía los gaste en otro tema o se oriente hacia otro lado y le deje cada día el camino más despejado para avanzar y poder consolidar el objetivo. Como decía mi coronel, el único objetivo es ganar las elecciones, el único objetivo es ganar la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Saavedra. Efectivamente, he allí el principal objetivo de nuestra respuesta a la pregunta de mi coronel. El objetivo, ¿cómo explicar a un auditorio compuesto por dirigentes políticos la importancia de determinar y desarrollar todas las capacidades táctico-estratégicas con base en la brillantez estratégica de Israel contra Irán en junio de 2025? Adelante, por favor, entonces, mi general Herrera. Buenas noches, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín y todos los asistentes a la sala virtual. Pues realmente, como lo ha manifestado mi coronel Villamarín y quienes han intervenido, definitivamente en el campo de la política, con el ejemplo de la brillantez estratégica de Israel, se demuestra la necesidad de del conocimiento, de la capacidad y la experiencia en el ejercicio de la administración pública para ser precisamente efectivos y eficientes. Juega para este caso también la decisión política y la determinación administrativa frente a los objetivos estratégicos, frente a la capacidad de acción, de reacción y sobre todo la capacidad de preparación, también frente a las necesidades que reclama una población. Porque en todo caso, la ignorancia, el desconocimiento y la incapacidad y la incompetencia, pues llevan precisamente a lo que demuestra el país contrario en el caso de Irán, que de pronto se confió en las supuestas capacidades que tenía y minimizó la capacidad y las estrategias que tenía el país pequeño, Israel. Pero en este caso, en el tema político, pues necesariamente juega el principio que utilizan en el fútbol hoy en día, que la mejor defensa es el ataque, y necesariamente para el caso de la política es la respuesta oportuna, inmediata, a la solución de las necesidades básicas y lo que reclama la población. Necesariamente, como ha sucedido en este caso,
y que se ha manifestado, pues la visión que tiene el mundo de ese país pequeño es que nunca esperó que lo atacaran para prepararse. Entonces, en este caso también, en el caso de la política, es el liderazgo estratégico, la iniciativa, la oportunidad y la inmediatez de la respuesta, la concentración que le aplicaron aquí, porque según entiendo por algún video que he escuchado, le enviaron cerca de una sola vez escalonadamente cerca de 200 aeronaves para aniquilar todos esos objetivos que ya tenían producto de la información y de la inteligencia. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, con su respuesta, mi sargento mayor Landazuri. ¿Cómo explicar ante un auditorio compuesto por dirigentes políticos la importancia de determinar y desarrollar todas las capacidades táctico-estratégicas con base en la brillantez estratégica de Israel contra Irán en junio de 2025? Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Creo que mejor pregunta no ha habido para esta tarde. Un especial saludo para toda la sala. Pues, a ver, aquí indudablemente hay que, para explicar, para llevar a cabo esta explicación ante un auditorio justamente de políticos, el objetivo, lo dijo mi coronel Saavedra, es ganar elecciones. Ganar elecciones. Entonces, para esto realmente tenemos que determinar unas capacidades más probables de adopción que pueden llevar a cabo los otros partidos. Hay que anticiparnos y adaptarnos a esas amenazas cambiantes. Tenemos también que desarrollar ciertos factores de disuasión y prevención. Este ejemplo de la guerra entre Israel e Irán nos da ejemplos justamente sobre esa disuasión y prevención, y especialmente la optimización de los recursos. Vemos cómo la cúpula le ha servido mucho a Israel. Si no la tuviera, la situación sería otra. La cúpula contra misiles ha sido realmente muy valiosa. Entonces, la optimización de todos esos recursos en la guerra, la determinación de las capacidades más probables de adopción, vemos que realmente han jugado papeles específicos, y mi coronel Villamarín inició justamente, perdón que me extienda, pero inició justamente contando que estos tipos estaban alertados, sabían que había una amenaza inminente y prácticamente Irán no hizo nada, siguieron bacaneados, relajados. Entonces es muy importante determinar la capacidad de más probable adopción del enemigo, anticiparse, disuadir y optimizar los recursos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor Landazuri. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo considero que se debe estar preparado al 100% para la guerra en toda oportunidad, con pleno conocimiento del enemigo en su terreno, en su capacidad personal, logística, para pegar primero y después volver a pegar, si es del caso, o cuantas veces sea necesario. Para eso, especialmente el factor inteligencia, el factor sorpresa y el factor capacidad. No bajar la guardia. Desafortunadamente, ya Israel bajaron la guardia y les pasó lo que les pasó, y no creo que nunca más les vuelva a suceder. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Buenas noches a todos los integrantes de la sala. Como se trata es aquí ante un grupo de dirigentes políticos que aspiran a hacerse al poder para gobernar. Entonces hay que insistir y recalcarle a esos políticos cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de llegar al poder para gobernar. No simplemente llegar al poder, sino llegar al poder y gobernar. Y para esa situación es necesario conocer las verdaderas necesidades de la sociedad, de la comunidad, sea a nivel nacional, regional o local.
Y de una vez hay que exigirle o indicarles las rutas o las capacidades que las personas que hacen parte de ese grupo político, que aspiran a llegar al poder y aspiran a gobernar, es que sepan de qué manera clara y con qué recursos se va a solucionar parte de la problemática que tiene la población. No es solamente aspirar al poder, sino tratar de que realmente las verdaderas necesidades se puedan solucionar con los recursos que cuenta el Estado y con las capacidades que debe contar cada uno de ese grupo político. De ahí que la selección de las personas que van a ser parte del gobierno sean lo más idóneas para que no lleguen a improvisar y de esa manera se puedan economizar los recursos. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Tiene la palabra para sus 2 a 3 minutos mi primero, Francisco Flores. ¿Cómo explica ante un auditorio compuesto por dirigentes políticos la importancia de determinar y desarrollar todas las capacidades táctico-estratégicas con base en la brillantez estratégica de Israel contra Irán en junio de 2025? Gracias, mi coronel. Buenas noches para todo el auditorio. Como estos son conceptos personales, yo deduzco que la explicación a un auditorio político estaría como centralizado dependiendo de los objetivos que se tengan para el convencimiento de este auditorio y los apoyos que de pronto se puedan necesitar para la terminación o el inicio o el seguimiento de la guerra. Y digo esto porque pueden haber objetivos políticos, personales, institucionales, ¿sí? Situaciones estratégicas que requieren, obviamente, de el conocimiento en la parte política para que ellos puedan determinar si el gobierno o un ejército tiene la forma de contrarrestar la acción del enemigo. En este caso, como todos conocemos, Israel es una gran potencia en armamento y en inteligencia. Y estos ataques que han habido, estos bombardeos que son producto de la inteligencia militar prácticamente y de la inteligencia artificial, ¿sí? Son muy propicios. Yo pienso que para poder obtener toda esta capacidad y todo este apoyo necesario, hay que tener unos muy buenos argumentos, obviamente, para lograr, como lo dije, si mis objetivos son personales o son institucionales, ¿sí? O son de patria, tengo que convencer a un auditorio para que me dé un apoyo general, económico y social para continuar con una estrategia que está llevando a cabo Israel. No sé si allá lo harán en ese sentido, porque hay que tener en cuenta que estos bombardeos también han afectado a civiles que no están en el conflicto, que no son prioridad, pero por inteligencia hay que actuar y poner una bomba en determinado lugar, pero no se ha visto las consecuencias de las personas que están muriendo y que no son parte del conflicto armado. Pero la estrategia que usó y que está usando en este momento Israel es una estrategia que es contundente, de fuerza, de despliegue y de mucha iniciativa para el ejército o el enemigo opresor. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi primero, Flores. Doctora Ethel, ya ha recuperado su señal. Tiene la palabra
2 a 3 minutos para explicar a un auditorio compuesto por dirigentes políticos la importancia de determinar y desarrollar todas las capacidades táctico-estratégicas con base en la brillantez estratégica de Israel contra Irán en días pasados. Adelante, por favor. Buenas noches a todos los compañeros de la sala y a toda Fundel. Lo más importante a cualquier político que quiera gobernar un país y en estado de guerra es aprender del enemigo. Y si algo fue ejemplo Israel con el ataque contra Irán, fue que aprendió todo muy bien y lo que es pequeñez se convirtió en gigante. Entonces la piedra le dio en el único ojo que tenía Irán y no lo tenía puesto en que podían perder la guerra. La estrategia, el objetivo, la buena educación instructiva en esos casos es la base fundamental, la mejor defensa, la puesta en escena de hasta dónde se puede llegar siendo tan pequeño como lo es, y sin embargo, pudo haber destruido totalmente Irán. Hay varios ejemplos y esos son videos que de antes, pero este es muy fresco, lo tienen cerca y hay que verlo 1.000.000 de veces y darse cuenta cómo es la geopolítica estratégica y que se puede. Pero si algo es difícil de tener es riqueza para poder pagar esas tecnologías, porque fue lo que pudo hacer Israel. Tiene mucho dinero y está muy bien concientizado en cuanto a devolver tanto que han perdido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ethel. Por favor, adelante, el coronel Fuentes. Coronel, buenas noches. Le estamos escuchando bien, escuchamos bien. Bueno, gracias. Buenas noches, mi coronel. Un saludo muy especial de Villamarín y a los estudiantes de la sala. Bueno, la pregunta, pues, por obvias razones, seguramente algunos de los, o la gran mayoría de los dirigentes políticos, si se creen verdaderamente, o creen serlo, pues deberían, y ya lo hemos trabajado anteriormente, el concepto de la geopolítica, pues, saber en dónde primero están parados, qué es su país, qué amenazas latentes puede tener el país, trascendiendo la frontera, conocer muy bien y rodearse muy bien de sus sectores para poder determinar y desarrollar todas las grandes capacidades que puedan tener y conocerse en sí mismos, porque ahí se aplica el dicho que no hay bien pequeño. Y ahí tenemos el caso de Israel. Israel es un estado pequeño, pero con ahí mostraron unas grandes capacidades que tienen, que a través del tiempo desarrollaron y le mostraron precisamente al mundo esas grandes capacidades. Entonces, a todos estos dirigentes políticos que deben ser unos hombres estadistas con un concepto de estrategas lo suficientemente capaces para determinar y tomar decisiones a futuro que verdaderamente tenga la capacidad del Estado, del país, ¿sabes? Para resolver problemas de gran envergadura. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor,
ingeniero Alfredo Gruber. Muy buenas noches y un gran saludo a todos. El tema me parece interesantísimo y mis comentarios son los siguientes, ¿no? Creo que, en primer lugar, hay que establecer unos objetivos claros. ¿Qué queremos lograr? Luego, habiendo definido eso, fijar los planes de acción que esté apoyado en una información de inteligencia para determinar en dónde están las fallas y en dónde están las fortalezas, de manera que nos dediquemos pues sobre todo pues, a reforzar lo que nosotros en ese mundo político podemos realmente potenciar, sobre todo en la fortaleza. Luego, la aplicación de la logística para lograr esos objetivos concretos. En este caso, pues, este, hay que definir los objetivos, pues, pero la logística que incluye, pues, el uso eficiente de los recursos, de los equipos, de todo lo que es transporte, comunicaciones, incorporación de los recursos humanos sobre todo. Eso incluye también la aplicación de la tecnología, que hoy día pues está más que desarrolladas, los recursos financieros, los recursos humanos. Hay que contar con recursos humanos capacitados, preparados, comprometidos, de manera que podamos potenciar el objetivo, pues lograr los objetivos que estamos planteándonos. La rapidez de acción es una demostración de competencia, de tal manera que eso convence pues a la población de que estamos capacitados, tenemos objetivos claros y vamos a actuar de manera eficaz en ganar pequeñas victorias hasta la victoria final. Este es un proceso continuo, sin descanso, para ir ganando precisamente esas pequeñas batallas hasta la final. El manejo eficiente de las comunicaciones, priorizando la sinceridad y la credibilidad. Hoy día, pues, las comunicaciones están desprestigiadas totalmente porque están manejadas de una manera eh, eh, muy política y no realmente no son concretas para este proceso, pues, de lograr convencer a la gente, pues, de que los objetivos que se proponen convienen a la población. Eso, básicamente son mis comentarios, mi coronel. Muchas gracias y bienvenido de nuevo, ingeniero Gruber. Adelante, por Muchísimas favor. gracias, mi coronel. Muchas gracias. Adelante, por favor, Eduardo Carrillo. Hola, buenas noches a la sala y un buen saludo al coronel Villamarín, al coronel Alarcón, a la doctora Rosita. Llevaba mucho tiempo que no hablaba con ustedes. Es un placer estar aquí colaborando con ustedes otra vez. He llegado de Europa, etcétera, y bueno, por aquí andamos para intentar colaborar en lo que buenamente se pueda colaborar para ayudar a este país que en estos momentos lo necesita bastante. Yo quisiera dejar solamente dos cosas fundamentales. Las guerras ya se ganan desde dentro, que eso es lo que está haciendo Israel, ganar la batalla y, por un lado, en el exterior con objetivos prioritarios y por dentro justamente tener directamente toda la vinculación del pueblo y toda la inteligencia interna, sabiendo dónde están todos los objetivos internos para poder hacer y realizar totalmente, mejor dicho, quitar de en medio a todos los objetivos que tiene allí. Así es como se gana la batalla y las guerras también. Dentro, y así las grandes potencias es el miedo que tienen, que desde interno es que donde van a perder todas las
batallas y las guerras. Por otro lado, yo pondría un ejemplo sencillo. George Washington no ganó la guerra la ganó justamente un español, con un poco de ayuda directamente de los franceses, que fue el capitán Galvez. ¿Por dónde? Entrando por el sur y automáticamente entrando en la retaguardia de los ingleses, el mayor ejército que había en aquel momento, el más poderoso, automáticamente fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque realmente estuvieron entrando por las retaguardias hasta que llegaron al norte y en el norte automáticamente estaba George Washington. Washington no tenía capacidad ninguna ni conocimiento de militares. Lo que pasa es que automáticamente, con toda la ayuda y con todo el dinero que le digo, eran 60 toneladas de plata que automáticamente venían de España, no pudieron venir por un barco, etcétera, etcétera, y automáticamente se recogieron de Cuba. Y en Cuba todo el mundo dio el dinero para que llegaran las 60 toneladas de plata, para que George Washington pudiera hacer mejor dicho, ese negocio y pagar directamente todo lo que realmente. Y las armas que se le llevaron, que ellos no conocían ningún arma. Por lo tanto, ahí es donde tenemos la estrategia importante. Un capitán Galvez, que además era de extremeño, automáticamente fue el que ganó la guerra a los Estados Unidos, mejor dicho, a los ingleses. Pero no George Washington. Washington no ganó la guerra. Eso podría ser otro día el ejemplo de todo eso. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la invitación, etcétera, y ya digo, por aquí estoy para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Eduardo, y de nuevo bienvenida. Tiene la palabra Carlos Ramírez. ¿Cómo explica ante un auditorio compuesto por dirigentes políticos la importancia de determinar y desarrollar todas las capacidades táctico-estratégicas con base en la brillantez estratégica de Israel contra Irán en junio de 2025? Para sus 2 a 3 minutos, adelante, por favor, Carlos. Gracias, mi coronel. Buenas noches a todos los señores oficiales integrantes de la mesa de trabajo. La pregunta es clara y muy importante después de lo expuesto por los señores oficiales y cada uno de los integrantes de la mesa. Yo diría que ante un auditorio de dirigentes políticos y viendo el resultado de las capacidades estratégicas y tácticas de Israel en este ejemplo, de Irán y de Israel, yo diría que mirar el DOFA, hacer un DOFA y mirar cómo se mira el plan de acción, ¿sí? Cómo va encaminado el auditorio, cómo explicarles, cómo decirle a ese auditorio político, tendría que tener un plan de trabajo y electoral bien claro. El cómo emplear la inteligencia, emplear todos los principios de la guerra, que es importante, la inteligencia que se debe tener, cómo hacer la inteligencia a los demás partidos políticos para poder ganar, cómo darle la importancia del secreto y la estrategia y cómo conocer a los demás, el entorno, y se van ajustando los planes de trabajo del mismo equipo de trabajo electoral. Hablemoslo en ese aspecto. Hablando en el plan de la sorpresa, cómo se pueden hacer ajustes a cada uno de mi plan de acción, los cursos de acción de mis equipos de trabajo y el entorno, y hacerle y darle a los demás, hacerles una concientización a este equipo y los que estén de cómo debe ser contundente y para dónde vamos, mirar bien el objetivo, cómo vamos a ganar los resultados y cómo vamos a ganar los adeptos para fortalecernos. Crear conciencia y una doctrina bien clara el por qué y para qué estamos trabajando es importante. Ese partido, el entorno, ser exitosos y victoriosos. La única manera, sí o sí, es conocer al contrario. Sun Tzu lo dijo muy claro y ya los expertos en guerra lo conocemos. De lo contrario, vemos cómo es un fracaso como le pasó a Irán por confiarse y tener la confianza demasiada, el ímpetu se perdió. Entonces, dándole en este punto ya para terminar, concientizando mi equipo y los equipos de trabajo para poder ganar, es como el trabajo conjunto de las fuerzas y cómo es la importancia de las fuerzas militares y de policía que van a desempeñar ese papel tan importante, son los que van a ser los protagonistas de este éxito. El estado final es lograr el objetivo, persistir, insistir y no desistir hasta lograr lo que Israel lo logró en este ejemplo. Muy exitosos y poder tener un cambio como debe ser de seguridad y democracia. Muchas gracias, mi coronel, para todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. No sé si Eduardo Ruano quiera participar, pues ha llegado un poco tarde, pero
No sé si quiera participar o aunque sea un saludo para la audiencia en su nuevo regreso aquí a Fundel. Adelante, por favor, Eduardo. No nos está escuchando seguramente. Eduardo Ruano. Entonces nos queda Aló, aquí. aló. Adelante, adelante, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Soy Eduardo Ruano. Un placer pues estar con ustedes, de nuevo escucharlos. Eh, lo que puedo decir, ustedes lo han mencionado, ustedes pues son muy expertos. Yo me estoy ahorita en estos momentos terminando también una cátedra sobre patrones geopolíticos a través de la historia militar y cómo operaciones de la que realiza Israel contra Irán y viceversa, o, bueno, viceversa no, y cómo por ejemplo otros conflictos como el de Ucrania lo podemos identificar en patrones que tienen un arquetipo en la historia militar. Me gustaría mucho, obviamente, en otra ocasión, en otro momento, en otro espacio, poderles compartir, digamos, este trabajo de investigación que también se realizó con unos meses y que se ha compartido, obviamente, a directivos como de la Escuela Superior de Guerra, del Instituto para el Estudio de la Guerra, y muy, muy grato de pertenecer a este grupo, de escuchar siempre y retroalimentarme del gran conocimiento que ustedes tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, a usted, y bienvenida nuevamente. Me queda el último participante, don Jaime Gil. Adelante, por favor, con su respuesta, si quiere hacer el uso de la palabra. Don Jaime, adelante. Buenas noches, yo entré un poco tarde, pero bueno, ahí aportando a las ideas y en lo de la pregunta, yo creo que ese principio del arte de la guerra, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y brillarás en mil batallas. Yo creo que pues para nadie es ajeno rápidamente el golpe militar que le dio Israel a Irán, y eso no se puede decir que fue de la noche a la mañana. Yo creo que es un golpe calculado de tiempo y utilizando todas sus capacidades militares. En esto la inteligencia, y así mismo se ha hecho a conocer en todas las noticias, fue el factor fundamental. Aplicado en la realidad que hoy tenemos, yo creo que es importante tener muy en cuenta esos elementos, esos principios de la guerra, y llevándolo al campo de la realidad nuestra, de nuestro trabajo, de nuestro quehacer. Yo creo que es importante tener todo eso calculado hoy con lo que nos ocupa en una situación de este país como la que tenemos y teniendo en cuenta los reflejos externos. Yo creo que es importante tener esos principios muy claros para poder nosotros como sociedad, como entidades, como organizaciones, entrar a ser brillantes en cada una de las cosas que tenemos. Yo creo que lo más importante es conocer al enemigo y conocernos a sí mismo para poder determinar nuestras capacidades, nuestra injerencia frente a cualquier situación que nosotros veamos que puede afectarnos y asimismo Muchas, de esa forma actuar. Muchas gracias. muchas gracias. Mi coronel, hemos atravesado todos los participantes en el día de hoy con sus respuestas. Le agradecemos mucho la disciplina y el empleo del tiempo para que todos tengamos la oportunidad de hablar, de discernir, de preguntar, de contestar. Por lo tanto, vamos entonces a entrar en la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy de parte de nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Adelante, por favor, mi coronel, con la buena noche. Bueno, muchas gracias, mi coronel, y a todos. Como decía mi coronel, con la disciplina, porque llegamos preciso a las prácticamente 7:30, que es la hora de cierre, y lo haremos muy breve. Hoy nos propusimos hacer un análisis geopolítico y estratégico del audaz ataque de Israel a Irán con base en los principios de la guerra, o sea, en el objetivo, la masa, la economía de fuerza, la unidad de mando,
la ofensiva, la seguridad, la sorpresa y la sencillez, que son los 9 sobre los cuales ha gravitado la doctrina militar colombiana, aunque ahora le han agregado 3 más de la OTAN. Pero fundamentalmente son esos. Entonces nos enfocamos mucho en el principio del objetivo, que es el primero. Y comenzamos por mostrar, hacer esa comparación de que un país que cabe 50 veces en el otro y que tiene 50 o muchas veces menos de recursos naturales, lo haya puesto en jaque y le haya ganado la partida de esta manera en que lo podría forzar a que, si no quiere autodestruirse en breve, mejor negocie con la humillación para el ayatolá y el presumible inicio del fin de su reinado. Luego vimos que Israel, por medio de la inteligencia y los ardides y la estratagema y la estrategia, pudo convertir prácticamente a Irán en un tigre de papel. Ya hablamos mucho de los bombardeos en profundidad y mi coronel González en un par de minutos nos dio una cátedra magistral de lo que es el concepto de los ataques en profundidad y los golpes estratégicos con fuerzas aeromóviles y combinando el concepto de la doctrina aeroterrestre que ha tomado mucha fuerza en el siglo XXI. Luego vimos la forma tan calculada como Israel ha ido aumentando progresiva y metodológicamente la acción sobre los objetivos con base en objetivos. Entonces ahí nos demuestra una vez más que todo lo que se haga en la vida y especialmente en la guerra debe tener objetivos definidos siempre. Y si hay que reevaluarlo, se hace el procedimiento completo de comando y se determina siempre cómo actuar con base en la capacidad de más probable adopción del adversario. Y ahí fue cuando entramos a evaluar un poco los errores en que incurrió Irán. No es que Irán estuviera con los brazos amarrados y que fueran un poco de ineptos, no. Es que la sorpresa es tan poderosa que lo lleva al postrante estado de la decepción, del engaño, de no saber qué hacer, de la incertidumbre, de que si le quitan los comandantes. Y por ejemplo, todo el mundo pensaba que Israel iba a destruir las plantas nucleares o donde procesan. No, fue más fácil destruir los laboratorios donde preparan las sustancias con las que van a armar las bombas. Entonces lo devolvió a cero. Tienen la infraestructura, pero la infraestructura se va a obsolecer, obvio. Los métodos van a cambiar y cuando vayan a hacerlo tienen que comenzar de cero y tendrán más controles porque no estarán a la altura de lo que pasó. Les eliminó a los científicos, les eliminó a los comandantes militares de ese proyecto, les eliminó al comandante del ejército, al comandante de la Fuerza Aérea, al comandante de la Fuerza de la Guardia CUT, a los directores de inteligencia, les destruyó los cuarteles. O sea, no se puso a matar gente y a matar soldados por montón en un campo de batalla. Aplicó el principio de la sorpresa con base siempre en objetivos. Hablábamos de esta foto icónica que es la destrucción del gran reservorio de petróleo que tenía, petróleo y gasolina y gas, los tres estaban en el mismo sector, que tenía Irán y se lo volvió flecos con un bombazo. Para que se levanten de ese golpe es difícil, obviamente se levantarán, pero les va a significar mucha pérdida de recursos propios, muchos compromisos con el exterior, aceptación de una cantidad de imposiciones. Ya se la pusieron cuadrada. Luego vimos cómo ha sido la respuesta de Irán, que es una respuesta importante. No es que vamos a decir que no han causado daños, claro que los han causado, pero llama la atención es que los golpes que ha dado Irán han sido más como a la topa tolondra, como desarticulados, desordenados y a lo que salga. Y el que más se ha aproximado es el golpe que le dieron a la refinería de de Haifa, en el norte de Israel, que no es tan trascendental en la dimensión que se esperaba, pero obvio es un golpe y todo daño genera dificultades. Pero suponemos que Israel tiene otros depósitos secretos, posiblemente en los desiertos de la Samaria y del Negev. Es una suposición, puede que los tenga en otro lado, pero es lo que uno supone mirando el mapa estratégico de Israel. Y vimos también la destrucción que ha causado entre los pobladores civiles, dándole más argumentos al señor Netanyahu para que diga que él está defendiendo a su país, a su pueblo, y que no puede morir ningún israelí, entonces que la siguiente oleada va a ser más fuerte, lo cual demuestra una preparación logística
aterradora, porque cuántas bombas han gastado en Gaza y en el Líbano y cuántas le quedan, cuántas ha gastado ya en Irán y cuántas más le quedan para seguir actuando, porque además ha actuado con los hutíes. Y nos faltó decir, el sábado por la noche, al mismo tiempo que bombardeaban el cuartel de la Guardia Revolucionaria iraní en las barbas del Ayatollah en Teherán, a esa misma hora estaban bombardeando el centro de comando de los hutíes en Yemen, que queda a otros, por lo menos a 3.000 kilómetros de distancia de Teherán. Es algo aterrador, es la capacidad de resiliencia que tienen los israelíes, la pericia de sus pilotos de la Fuerza Aérea, que es admirable para burlar todos los controles que tienen los países que no son muy amigos de ellos, y la precisión con que lo que golpean. Entonces tienen los objetivos perfectamente definidos y no se salen del objetivo, que es allá donde queremos llegar. Todo lo que se haga es alrededor del objetivo. Por eso la famosa frase de que todo o nada al objetivo, perdón, todo o casi todo al objetivo principal y nada o casi nada al objetivo secundario. Y aquí Israel lo está refrendando con creces. Luego vimos como un resumen de los 4 aspectos esenciales de la estrategia basados en los conceptos del señor Sun Tzu en el arte de la guerra: planificación, proyección, información y estrategia, y lo extrapolamos un poco diciendo, oye, si esto tiene aplicación total en la guerra, ¿por qué no en la política si son conceptos elementales? Luego recordamos el concepto, la definición del principio del objetivo en la guerra y reiteramos algunas de sus condicionamientos o de sus características, las enumeramos aquí y las recordamos con el fin de coadyuvarnos a todos a que nuestra intervención en los 2 minutos fuera lo más acertada posible. Y vimos que al final es que los principios de la guerra, como lo hemos resaltado muchas veces, es como una célula de eso que veíamos allá en química, de los iones, de física de los iones y los protones y los neutrones y cómo se repelen o se acercan y todas las fuerzas que van formándose en el núcleo y el átomo. Toda esa cosa tan interesante que se estudia en las ciencias. Vemos que aquí también los principios de la guerra hacen lo mismo. Se extrapolan para cumplir cada uno con su tarea, pero se interpolan para llegar al mismo objetivo. Y si se traduce eso a la política, sería el punto ideal, ¿no? Que lo táctico se extrapole para realizar su trabajo, pero se interpole para trabajar alrededor de un mismo objetivo. Y eso hacen los principios de la guerra, articular esas fuerzas. Y luego entramos a la pregunta, con todas las respuestas que ustedes dijeron, de una u otra forma, si estamos reflexionando, escuchándonos todo lo que decimos aquí, apuntan esencialmente a que el objetivo, metámonos en la cabeza, el objetivo es lo fundamental en la guerra y en la política. Si no se sabe cuál objetivo se persigue, cualquier camino es favorable. Y ahí es donde está nuestra crítica a las marchas que se hacen aquí contra el señor Petro, y con eso cerramos. Es que sí que hay que salir y salen y gritan y aparecen los oportunistas y cogen el micrófono y que Petro es malo, como si el agua no fuera importante para la navegación marítima. Pues claro que el tipo es malo, pero además de salir a gritar allá que es malo, ¿cuál es el objetivo? ¿A qué es lo que se pretende llegar? ¿Qué es lo que se quiere? ¿A qué otro objetivo se hace esa tarea? ¿Dónde está, como hacen los comunistas, el comité de paro que está coordinando toda actividad? No, porque lo que hay es una cantidad de islas en un archipiélago que en lugar de interpolarse para el objetivo, se extrapolan cada uno en su pedacito y se extrapolan en sus ambiciones. Ahí está el detalle. Entonces queríamos llegar a eso e insistirles a todos ustedes que cuando hablemos de la proyección de la creación de un proyecto político, siempre nos enfoquemos en cuál es el objetivo que se persigue, cuál es el objetivo de esta reunión, cuál es el objetivo de esta actividad que vamos a hacer. Si no lo encontramos, es mejor replantear y decir, bueno, pongámosle orden a esto, determinemos primero el objetivo general y que todo lo que se haga le apunte a eso. Si no le apunta, no sirve. Bueno, mañana tendremos otra actividad muy interesante de reflexión y análisis y participación, que es lo que queremos para seguir formando este criterio. Este video quedará esta misma noche en la red
y les pedimos nuevamente que lo tomen, copien el link y se lo reenvíen a muchas personas, porque es que por no conocer estas actividades tan elementales se cometen errores que después le cuestan caro es a las sociedades, a las naciones. Uno entiende, Irán no tenía, nunca va a tener el deseo de que a su pueblo, a su país, le pase algo malo. Por muy irresponsable que sea el ayatollah, no va a querer eso. Y lo hicieron los que lo asesoraban pensando que tenían el concepto claro, como pasa en la política, los que creen que tienen el concepto claro y no atienden las sugerencias de quien les dice que la estrategia es lo fundamental y por eso cometen los errores. Bueno, para todos una feliz noche y muchísimas gracias por asistir y que Dios nos siga bendiciendo. Igualmente, mi coronel, a todos buenas noches. Les quiero recordar que tenemos mañana memoria histórica Mi coronel, 7:30 ya no tengo de la vida. mañana. Volví a las ¿No armas. tengo qué? Sí, señor. No, mi coronel, sino que no tengo vida, es verdad que como me voy a baja el 2020, ¿se acuerdan? Perfecto. Dios y patria, feliz noche. Feliz noche para todos y un saludo para toda la audiencia. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Eduardo. Feliz Buenas noche noches, para muchas todos. gracias. Gracias, ingeniero Alfredo, general Herrera. Buen resto de Feliz noche. noche para todos, un abrazo, bendiciones. Gracias, general. Mi Gracias, mi coronel, coronel, a todos gracias. los que van muy bien. Buenas noches. Gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Excelente tertulia, mi coronel. Muy bueno. Gracias, mi primero. Gracias, mi coronel, muchas gracias. Muy amable. Jaime, muchas gracias a ti. Aquí te esperamos siempre, todos los Gracias, mi días. coronel. De la mano del glorioso. Muchas gracias. Vale, va para eso. Dios los bendiga. Gracias, mi coronel.